¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su programa Tax Day Antilavado de Dinero. El día de hoy vamos a platicar sobre una iniciativa con proyecto de reforma de la ley antilavado de dinero. Como ustedes saben, en enero de 2018 vino Gafi y nos puso como lacito de cochino, ¿verdad? Dijo, no manchen, está rete mal su ley, hay cosas en reglamento que deben estar en ley, hay cosas en reglas de carácter general que deben estar en ley, no tienen actividades sospechosas para actividades vulnerables. Nos puso una cacheteada pero sabrosa. Entonces, con base en esto, ya se presenta ahora esta iniciativa con decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley, la LFPORPI, ¿no? Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Me acompaña la licenciada Carla Hernández. Buenos Gracias, días. Carlita. Buenos días. Para estar viendo qué es lo que tenemos de estos puntos. Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Tax Day México o en Tax Day MX dentro de Facebook, o Tax Day Fiscal o Tax Day PLD dentro de Twitter, o en el canal de YouTube dentro de Tax Day México. Ahí van a encontrar todos estos programas que seguro les serán utilidad para quienes estamos inmersos en este mundo de los temas de lavado de dinero. Muy bien, vamos a empezar a revisar entonces qué tenemos con este decreto. Este decreto lo presenta el Grupo Morena, el grupo parlamentario de Morena, lo presenta Ricardo Monreal Ávila, y vamos revisando un poquito algunos textos, Carlita, si me ayudas, por favor, con este punto. Dice, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Ok, me dice que está el ministro, a ver, es esa parte nada más un poquito ahí iniciando. Iniciativa Ajá. con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia y luego ilícita. bótate todo ese texto. Dice al tenor de la siguiente exposición de motivos. Recuerden que siempre que veamos una reforma, tendríamos que irnos a la exposición de motivos para ver qué es lo que está provocando que se dé ese cambio o qué es lo que se persigue con ese cambio. Sí. Los senadores integrantes del grupo parlamentario de Morena estamos sumamente interesados en el combate al uso de dinero ilícito en nuestro país, comúnmente llamado lavado de dinero LD, así como a otras formas ilícitas de uso de recursos reconocidas internacionalmente, como el financiamiento al terrorismo FT y la proliferación de armas de destrucción masiva. PADM, que son cosas que vamos a tener que estar revisando. Sí. Pues entendemos que el combate a estas expresiones de ilegalidad en el empleo de dinero abona en la lucha contra el crimen organizado que tanto daño ocasiona en México. A ver, entonces, tenemos una ley antilavado de dinero, pero la realidad es que no debiera ser solo ley antilavado de dinero, también debiera ser ley antilavado de dinero contra el financiamiento al terrorismo y contra la proliferación de armas de destrucción masiva. Fíjate, Carla, que cuando esta ley se envió al Congreso inicialmente, se llamaba, con todo el nombrezote que ya vimos, Ley Federal, al inicio, como dice, Ley Federal para la prevención. Ajá. Dice Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo. Y después ahí le mocharon esa parte del apellido de y Financiamiento al Terrorismo y quedó sin ese punto. Entonces, debiéramos pensar que cuando dice Ley Antilavado de Dinero, estamos hablando de una ley antilavado de dinero que también tiene que ver la parte de financiamiento al terrorismo y la parte de proliferación de armas de destrucción masiva.
Ok, luego, ¿qué nos dice el siguiente párrafo? Sabemos que el recurso ilícito proviene de actividades criminales como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico ilegal de hidrocarburos, la falsificación, la evasión fiscal y la extorsión, entre otras que dañan el tejido social y vician la estructura financiera. No debemos olvidar en este bagaje de actividades ilícitas a la corrupción, cuya supresión es prioridad tanto del Gobierno de México como de la mayoría legislativa en el Congreso de la Unión. Muchos recursos provienen de este mal que por tantos años ha pervertido a la clase gobernante y que hoy toca enfrentar a los políticos que creemos en la Cuarta Transformación. Bueno, ese ya fue un comercial de ellos. Luego, En nuestra intención sumarnos a los esfuerzos que realiza la Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. sí, aquí recuerden la que UIF. la Unidad de Inteligencia Financiera está dentro de la Secretaría de Hacienda. Y la recién creada Fiscalía General de la República, por medio de su unidad en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, para detectar y erradicar de nuestro sistema financiero todas aquellas operaciones que se realizan con recursos de procedencia ilícita y así presentar un combate más efectivo contra las estructuras financieras de las organizaciones delictivas que suelen financiarse con este tipo de recursos. Ok, y recuerden aquí que en la actual ley antilavado de dinero tenemos algo que se llama la unidad y se refiere a la unidad de la PGR. Como Ok. cambió ahora a la FGR, ya no vamos a hablar de la unidad, sino que vamos a hablar de una fiscalía. La parte de la policía se va a ir a fiscalía y entonces todos los artículos en donde se mencionaba la unidad de la PGR, ahora vamos a hablar de una fiscalía dentro de estos cambios. Dice, es de resaltar que la ley antilavado fue expedida en octubre del 2012. A la fecha solo ha tenido una reforma con motivo de la expedición de la ley para regular las instituciones de tecnología financiera. Fue en marzo del año pasado donde nos dijeron, oye, por la ley FinTech hay un pequeño cambio, pero no fue realmente de mayor relevancia. Entonces, aquí tenemos que irnos ya, toda esta parte siguen siendo los asegúnes. Recuerden que si alguien quiere tener acceso a este documento, nos lo puede solicitar dentro del correo antilavado, @taxday.com.mx. Déjenme, se los pongo aquí en alto para que lo puedan ver. En este correo, antilavado@taxday.com.mx. Y con gusto les enviamos esta propuesta, o dentro de Face nos pueden decir que se los enviemos, nos dejan su correo y con mucho gusto se los haremos llegar. Ok, dice, nos dan las definiciones, nos dicen quién es Gafi y quiero llegar hasta la parte donde empezamos a ver que tenemos problemas graves con este tipo de cosas. Dice, ya voy avanzando, metodología. El Gafi evalúa la efectividad principalmente sobre la base de 11 resultados inmediatos. Cada uno de ellos representa uno de los principales objetivos de un sistema efectivo PLD-CFT. PLD significa prevención del lavado de dinero y contra el financiamiento al terrorismo, sería el CFT. Debe lograr y contribuyen a los principales objetivos temáticos de las medidas PLD-CFT. Para cada resultado inmediato existen 4 posibles calificaciones para la efectividad de acuerdo a la manera en que se abordan las cuestiones fundamentales. Puede ser un nivel alto de efectividad, un nivel sustancial de efectividad, un nivel moderado de efectividad y un nivel bajo de efectividad. Como resultado del proceso de evaluación que se publicó en enero del 2018, en el que, si bien establece como principales hallazgos que México tiene un régimen PLD-FT maduro,
con un marco legal e institucional consecuentemente bien desarrollado, también realiza diversas observaciones indicando las deficiencias encontradas y lo que generó como resultado de la evaluación la obtención de las siguientes calificaciones con sus dos componentes. Recuerden que aquí tendríamos que ir con la C, es la que cumple, es en la que estamos bien, medio cumple sería la MC, y tenemos varias importantes, pero cuando llegamos a la 21 y 23, que es donde tenemos digamos, basada la ley antilavado de dinero, tenemos que en la 21 dice medio cumple, en la 22 parcialmente cumple y en la 23 simplemente no cumple. O sea, si dividimos estas tres, les ponemos una calificación, esta ley estaría un tanto reprobada. No es políticamente adecuado decirlo, pero así están las calificaciones. La recomendación 21 medio cumple, la recomendación 22 parcialmente cumple y la recomendación 23 simplemente no cumple, lo cual suena terrible. Entonces, vayamos a revisar con estas calificaciones qué es lo que tenemos. Dice, si bien las deficiencias identificadas no solo fueron técnicas, sino también de efectividad, lo cierto es que para lograr un mejor resultado en este tipo de evaluaciones es necesario llevar a cabo modificaciones normativas que permitan cumplir con los estándares internacionales. Por lo tanto, mediante la presente iniciativa se propone integrar diversas figuras que son requeridas para cumplir en su totalidad con las 40 recomendaciones de Gafi, enfocadas principalmente en los siguientes temas centrales. A ver, entonces, aquí algo muy importante. Las deficiencias identificadas en esta ley es porque no damos el estándar internacional. Eso debe quedarnos claro. Oye, ¿por qué tienes que cambiar la ley? Pues porque no da el estándar internacional, punto. Hay que cambiarlas y ya. O sea, ¿por qué no se habían cambiado? Bueno, porque tenemos 2 sexenios pateando el bote. O sea, digamos 3 sexenios. Entramos a Gafi en el año 2000 y tenemos 3 sexenios pateando el bote con esta ley que hasta 2012 se publicó, pero sigue con deficiencias claras y habrá que incluirlas para dejarle de jugar al vivo y empezar a permitir que esta ley se cumpla. Y empezamos con el primer tema de financiamiento al terrorismo. ¿Me ayudas con ese punto, Claro Carlita, que sí. por favor? Financiamiento al terrorismo, si bien conforme a la primera evaluación nacional de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, elaborado bajo la coordinación de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el 2016, no existen expresiones de terrorismo doméstico en México. Sí se presenta un riesgo de terrorismo en nuestro país proveniente de dinámicas externas, como lo son su posición geográfica, la porosidad fronteriza y la corrupción, por lo que es necesario implementar las medidas establecidas en materia de prevención del lavado de dinero al campo del combate del financiamiento al terrorismo. Ok, aquí sería importante entender esto. Oye, no hay bronca. O sea, si vemos financiamiento al terrorismo, para nosotros no representa un riesgo. Bueno, sí, aquí el problema es que cuando nos demos cuenta que representa un riesgo es porque ya ocurrió algo terrible como ocurrió con las Torres Gemelas. Entonces, eso sí sería grave, que nos diéramos cuenta que tenemos un problema de riesgo ya cuando se ahogue el niño. Entonces, un poco en este punto sería, antes de que se ahogue el niño, habrá que tapar el pozo y es lo que nos están pidiendo dentro de Gafi. Posteriormente nos hablan de las PEPs, de los PEPs, de las personas políticamente expuestas. Y aquí sí tenemos un problema porque si a mí como actividad vulnerable me pides que revise si mis clientes son personas políticamente expuestas, son PEPs, yo necesito una lista de quiénes son. Y esas listas actualmente en el mercado no son baratas, son bastante caras, porque son empresas privadas las que llevan ese tipo de investigaciones. Imaginemos, las personas políticamente expuestas van ellos, sus esposas, sus hijos, sus empresas, y tienen movimientos todo el tiempo. Lo que hacen estas empresas es estar actualizando esa información
permitiendo que los usuarios que pagan por verla tengan esta información adecuada. En México no vamos a saber qué hacer con esto a menos de que me pongan una lista mínima dentro del propio gobierno. Habrá que ver cómo lo solucionan. Pero bueno, como dice ahí en la parte de las personas PEPs, políticamente expuestas. Un tema de mayor interés para el Gafi es lo relacionado a la identificación de las personas expuestas políticamente, definidas como individuos que cumplen o han cumplido funciones públicas internas en su país, en otro país o en organizaciones internacionales. Por lo que, debido a la complejidad de señalar los casos en específico en el que se actualizaría el supuesto para ser considerada como PEP, se ha considerado oportuno establecer únicamente en la ley la obligación de identificar y dar seguimiento a las operaciones que se lleven a cabo con dichas personas, remitiendo a las reglas de carácter general, la mecánica para determinar si los clientes o usuarios que realizan actividades vulnerables pueden ser considerados como PEPs. Ajá. Vamos a seguirla a ver si nos dan alguna opción, porque tú dices, ok, yo tengo que identificar a un PEP. Ajá. ¿Y de dónde saco la lista? Ajá, dale, please. Asimismo, con la finalidad de integrar un listado de personas políticamente expuestas, se propone agregar un artículo 51 ter para incluir la obligación de todas las autoridades de permitir el acceso a la información que sea necesaria para dicho fin. Es importante resaltar que dicho listado únicamente podría ser aprovechado por quienes realicen actividades vulnerables en términos de la ley y únicamente para los fines previstos en la misma ley. Ok, entonces me van a permitir que cada dependencia saque su listado y entonces yo tendré que ir a todas las dependencias, sacar ese listado y estarlo actualizando. Eso ya me da algún chance de que esto pueda ocurrir. De lo contrario, estaríamos pelas. Entonces, esto es muy importante y eso provoca varios cambios dentro de la ley. El enfoque basado en riesgo, la recomendación 1 de Gafi, que dice que según el sapo es la pedrada, o sea, oye, no es lo mismo que tengas una casa de empeño en Guadalajara que en Tamaulipas, ¿no? O sea, hay cosas que simplemente pueden llevar a un nivel de riesgo mayor simplemente por zona geográfica o por tipo de producto, etcétera. Y eso tendríamos que calificarlo. Si yo tengo a un cliente, tendría que calificarlo como de bajo riesgo, riesgo medio o riesgo alto. En las actividades vulnerables yo no califico a mis clientes o usuarios. Simplemente tomo sus datos y mando reporte en caso de que se tenga que reportar, pero no califico su nivel de riesgo, lo que sí se hace dentro de las entidades financieras. ¿Qué nos dice en esta parte, Carla? El EBR, la recomendación 1 de Gafi, señala que las medidas implementadas por quienes realizan actividades vulnerables deben estar basadas en el riesgo que representen cada una de las partes que intervienen en las operaciones. Por ello, se adiciona la fracción 12 bis del artículo 3 para determinar lo que debe entenderse como riesgo y la fracción séptima del artículo 18 para establecer la obligación de identificar ese riesgo y el de los clientes o usuarios. Ajá. A ver, entonces, ya tenemos que identificar el grado de riesgo. Oye, a ver, este cliente vino y se identificó conmigo, pero yo como tengo un enfoque basado en riesgo dentro de mi empresa, ya sé que determinados productos y determinadas características me llevan a calificar a un cliente con alto riesgo, con riesgo medio o con riesgo bajo. Dependiendo de si es alto el riesgo, de si es medio o de si es bajo, así es como voy a tener que estar monitoreando las operaciones que realiza. Es muy probable que no sea nada sencillo en muchas de las actividades vulnerables que ya tenemos. Muy bien, vamos a corte y regresamos con los comentarios a esta iniciativa. El área contable y fiscal necesita capacitarse en las reformas fiscales 2019, como parte de su programa de capacitación anual y además revisar nuevos cambios fiscales durante todo el año. En Tax Day tenemos el curso Reformas Fiscales 2019 en línea, que se actualizan durante todo el año con videos temáticos que duran alrededor de 40 minutos. Además,
incluye acceso a la carpeta con las leyes actualizadas, las publicaciones y las presentaciones. El sistema emite un reconocimiento personalizado con valor curricular y para el programa de capacitación anual de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Reformas Fiscales 2019 en línea consta de 10 áreas. Este curso tiene un costo por participante de 1,499 pesos, pero si tienes un participante adicional de la misma empresa, el segundo cuesta tan solo 499 pesos. Para mayor información, contáctanos. Recuerda que Tax Day es tu mejor opción. Cumple con las obligaciones de la ley antilavado de dinero. Empieza por ponerte las pilas de una vez y adquiere el libro para cumplir con la ley antilavado de dinero. Así te pones a estudiar en serio y en una semana ya no tendrás dudas. El curso en línea consta de 14 videos de media hora cada uno, materiales y tiene un examen bien cañón de 40 preguntas, que puedes hacerlo y si lo repruebas, vuelves a ver los videos y lo haces de nuevo, hasta que lo pases. No está fácil, pero vale la pena. Tienes 30 días abierto el curso. Haces anotaciones y subrayas el libro las veces que tú quieras. Cuando ya apruebas el examen, obtienes el reconocimiento con valor curricular y validez para los programas de capacitación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Además, es muy fácil pagarlo. Puedes hacer tu depósito en cualquier tienda OXXO o Seven. Tienes los datos y otras formas de pago en www.taxday.com.mx o en Facebook en @TaxDayMéxico. Ya no te hagas y cumple con la ley antilavado de dinero. Bien amigos, estamos platicando sobre la iniciativa para reformar la ley antilavado en relación a que la ley no cumple con los estándares internacionales. Se proponen varios cambios en esta ley. Muy bien, y estamos con el tema de beneficiario final. ¿Qué onda con el beneficiario final, Carla? Un tema importante para el GAFI es lograr identificar a la persona física que realiza actos u operaciones a través de estructuras jurídicas. Por ello se agregó un capítulo 4 bis denominado del beneficiario final, para que todas las personas morales, independientemente de que realicen o no una actividad vulnerable, tengan la obligación de identificar y registrar a la persona o grupo de personas que tengan el control sobre ellas, y ya identificar y registrar a la persona o grupo de personas te brincaste y ya que el término aquí nada más control... déjame interrumpirte, perdóname. Dice, independientemente de que realicen o no una actividad vulnerable. Y aquí tenemos, fíjense que en la ley antilavado de dinero, queridos amigos, tenemos las obligaciones de limitaciones al uso de dinero en efectivo, que no solo son para quienes realizan actividades vulnerables, son para todos. O sea, altos, chaparros, güeros, morenos, para todos son este tipo de disposiciones. Ahora, estamos con la parte de beneficiario final o de dueño beneficiario, y entonces estamos aquí diciendo, esto no le aplica solo a quienes realizan actividades vulnerables, les aplican a todos. Eso entonces hace que esta ley sea expansiva. Volvemos desde el inicio porque es importante este tema. Claro. Un tema importante para el GAFI es lograr identificar a la persona física que realiza actos u operaciones a través de estructuras jurídicas. Por ello se agregó un capítulo 4 bis denominado del beneficiario final, para que todas las personas morales que independientemente de que realicen o no una actividad vulnerable, tengan la obligación de identificar y registrar a la persona o grupo de personas que tengan el control sobre ellas. Y ya que el término control pudiera tener diversas connotaciones, se establece que en los lineamientos que
que al efecto se emitan, se señalarán los términos y condiciones para identificar dicho control. Así, los artículos 33 bis y 33 ter establecen que cualquier cambio en la tenencia accionaria o de partes sociales de personas morales mercantiles deberán ser inscritas en un registro público operado por la Secretaría de Economía e indicar la información del beneficiario final respectivamente. O sea, eso ya está, la parte de el registro público dentro de la Secretaría de Economía, ahí está la disposición, todavía no se expiden, no mandan multas ni nada, pero esa obligación ya la tenemos ahí, entonces se va a estar cerrando. No está fácil porque recuerden, amigos, que para tenerlas, yo tengo las obligaciones de esta ley y me inscribo en un padrón antilavado, por ponerle de algún nombre, padrón es que aquí no hay contribuyentes porque es una ley de tipo administrativo. Sería un padrón de sujetos obligados antilavado de dinero. Ahora, si esto se hace extensivo a todos, querría decir que todos tendrían que inscribirse dentro de este padrón, limitando que no tienen actividades vulnerables, pero que sí identifican a su beneficiario final. ¿Verdad? Se va complicando un poco esta disposición. Luego, seguimos con este punto. Por lo que se refiere a las personas morales civiles, se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público promoverá la implementación de la misma medida ante las autoridades competentes de las entidades federativas, con la finalidad de no invadir la esfera de competencias de las autoridades locales y federales. ¿Ok? En la definición de beneficiario final previsto en la fracción 3 del artículo 3 de la ley se precisa que, tratándose de personas morales, el beneficiario final será aquella que, entre otros supuestos, mantenga la titularidad en más del 25% del capital social y no del 50% como se prevé en la ley vigente. Este cambio obedece a la tendencia internacional sobre los criterios que deben considerarse para determinar al beneficiario final de las personas morales, como por ejemplo en lo señalado en la recomendación 24 del GAFI. Esta disposición del 25% ya la tenemos dentro de las entidades financieras, así es una forma en la que se identifica al beneficiario real, dueño beneficiario o el nombre que le querramos dar. Entonces habrá que revisar hasta qué punto llegamos. Este punto de las operaciones sospechosas, que tampoco se tiene para las actividades vulnerables, ¿cómo se pretende incluir? Revisemos. Si bien la ley que nos ocupa no pretende que los particulares se conviertan en policías o investigadores de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que sí busca es que las autoridades competentes obtengan información útil que permite prevenir y combatir el lavado de dinero. Por ello se agrega un segundo párrafo a la fracción sexta del artículo 18 para que quienes realicen actividades vulnerables puedan informar a la autoridad competente cualquier irregularidad que identifiquen en la realización de los actos u operaciones que lleven a cabo, incluso si estas no se concluyen pero hubo intención de realizarlas, mediante la presentación de avisos 24 horas. ¡Ay, en la torre! Esta es otra obligación que tampoco está nada sencilla de estar cumpliendo, y tendríamos que tener un manual muy específico para cada actividad para que se pueda cumplir. Yo tengo que calificar a mi cliente y después tengo que ver si realizó o no realizó una operación sospechosa y tengo que avisarlo. Aquí les comento nada más, queridos amigos, dentro de las entidades financieras han tenido que detenernos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores dice: oye, a ver, espérate. No me mandes tanta información chafa, no quiero basura. Oye, pero es que esto se ve sospechoso, y entonces empiezas a enviar infinidad de información que no tiene ningún sustento. Habrá que revisar efectivamente cuándo se cae en estos supuestos, o de lo contrario, la autoridad va a recibir millones y millones de avisos porque el que vino a realizar la operación traía un diente de oro, bigote y sombrero, ¿no? O sea, no inventes, habrá que tener otros elementos. Entonces, este es un punto por demás importante. Y dentro de otras medidas,
Es importante que la adopción de los estándares internacionales al sistema jurídico mexicano se realice considerando en todo momento el impacto que generará en su implementación, tanto para las autoridades encargadas de aplicar la ley para efectos administrativos como para los sujetos al cumplimiento de las obligaciones previstas en la misma. Por lo tanto, se ha considerado prudente que la implementación de las recomendaciones 11 y 18 del GAFI tengan como parámetro el monto global de operaciones que realice mensualmente los sujetos obligados, con la finalidad de considerar su capacidad económica para estar sujetas a cumplir, conforme al artículo 18 bis agregado, las siguientes obligaciones. Ajá. Desarrollar programas de capacitación anual para sus empleados y funcionarios. Contar con sistemas automatizados que les permitan un monitoreo intensificado a las PEPs o clientes de alto riesgo. Contar con la revisión de una auditoría interna o externa que evalúe la efectividad en el cumplimiento del régimen de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Sí. Por otra parte, esta iniciativa también incluye mejoras a las disposiciones cuya finalidad es aclarar o, en algunos casos, mejorar la norma para facilitar su implementación y cumplimiento por parte de quienes realizan actividades vulnerables en los siguientes temas. Ya los demás son varios temas adicionales, pero ya con esto tenemos para darnos cuenta que los cambios a la ley antilavado de dinero no solo van a afectar a quienes ya realizan actividades vulnerables, sino también a todos los que realizamos operaciones, en realidad todas las empresas. Se vincula también con el registro de la Secretaría de Economía de los movimientos de capital. Habrá que tener operaciones sospechosas, habrá que tener un enfoque basado en riesgo, habrá que dar capacitación a las personas, que es algo muy criticable en la actual ley. No existe una obligación de capacitar a nadie. Bueno, salvo la parte de entidades colegiadas, que eso es muy específico, pero para los demás casos no existe la obligación de tener un programa de capacitación en esta ley antilavado de dinero. ¿Qué les parece, queridos amigos? Vamos a estar en los siguientes programas revisando qué ocurre con los avances a esta propuesta, que se le quita, que se le pone. No es un tema sencillo porque cualquiera de los puntos viene a afectar a una gran cantidad de empresas y habrá que cuidar cómo se maneja este punto. Imaginen ustedes que deciden meter un cambio en el que se ven afectados varios millones de contribuyentes, o en este caso de sujetos obligados, y que no tiene el SAT en el área administrativa la capacidad para poder atenderlos. Eso sería terrible. Recuerden que hemos nosotros criticado constantemente el hecho de que sea el SAT, con nombre de SAT, el que atiende el cumplimiento de las obligaciones de la ley antilavado de dinero, cuando debiera ser, si quieren, el mismo SAT, pero con otro nombre, porque no, el Servicio de Administración Tributaria tiene que ver con tributos, y la ley antilavado de dinero es una ley de tipo administrativo. Es probable entonces que se haga este cambio, y ya dentro de los artículos que pretenden cambiar, ya le están llamando no como SAT, sino se están yendo a un nombre genérico para ver a quién ponen en ese punto. Aparentemente van a reforzar la parte dentro de este órgano, que sería el obligado de cumplir con estos puntos, para que pueda realmente responder a todas las obligaciones que tenemos. Carlita, muchísimas gracias. Y estamos en contacto. Recuerden, manden, en el caso de que requieran este documento, manden a antilavado@taxday.com.mx un correo y con gusto les enviaremos la información. Nos vemos la siguiente semana.